Buenas tardes, mi nombre es Silvia Meriño y vengo a presentar mi matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos respecto al proceso de torneo. Comentar a modo de introducción que las matrices son herramientas valiosas en la prevención de riesgos, ya que ofrecen un enfoque sistemático y estructurado, detallado para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con actividades específicas, procesos o entornos. Los criterios que yo utilicé en cuanto a probabilidad: poco probable, probable, muy probable, y en cuanto a consecuencia, si lesión, lesión de mediana gravedad, grave o fatal. Entre los criterios de riesgos en puntaje, 1 a 2 sería un nivel de riesgo aceptable, de 3 a 4 un nivel de riesgo importante y de 5 a 6 un nivel de riesgo crítico. Entonces, en cuanto a este proceso, de torneado o manejo del torno mecánico, en la actividad de mecanizar podemos encontrar el peligro de atrapamiento y aplastamiento, los riesgos asociados, lesiones graves o amputaciones y también la muerte. En cuanto a probabilidad, es probable que ocurra, la consecuencia es grave o fatal y la magnitud del riesgo es crítica. Entre las medidas de control nos encontramos con los controles técnicos y uso de elementos de protección personal. ¿Qué sería aislar a las personas del riesgo? En cuanto al ruido, el daño auditivo y problemas de salud ocasiona daño auditivo y problemas de salud relacionados con las vibraciones a largo plazo. La probabilidad, poco probable que ocurra, ya es poco probable que la gente se exponga directamente al ruido sin sus elementos de protección personal. Y la consecuencia es mediana gravedad debido a que sería acumulativo a través del tiempo. Entonces, la magnitud de este riesgo sería aceptable, ¿ya? En cuanto a las medidas de control, vamos a aislar a las personas, por ejemplo, que no trabajan en esa área, la vamos a aislar de este ruido y también vamos a hacer constantes mediciones del ruido al que pueden estar expuestos los trabajadores, que no sobrepase los niveles. También es importante el uso de elementos de protección personal, que serían estos audífonos, para poder aislar el ruido. Entre la actividad o tarea de pulir, nos encontramos con contacto con elementos cortopunzantes, los que pueden producir cortes. ¿Es probable que ocurra? Sí, porque vamos a estar constantemente utilizando estos elementos cortopunzantes. La consecuencia es aceptable, ¿ya? Y la magnitud del riesgo sería importante, ¿ya? Porque un corte requiere ciertos cuidados para poder tratarlo, ¿ya? Entre las medidas de control tenemos los controles administrativos, ¿ya? Porque vamos a cambiar la manera en que la gente trabaja. Vamos a dar charlas, inducciones, ¿ya? Para que la gente tenga más cuidado con lo que hace, ponga más atención. Y también para que use sus elementos de protección personal, como serían guantes específicos. En cuanto a la actividad de pulir, el peligro sería proyección de partículas o virutas, ¿ya? El riesgo, lesiones oculares y cutáneas debido a la proyección de estas partículas a alta velocidad. La probabilidad, sí es probable, porque si trabajamos con el torno va a pasar constantemente. Pero, sin embargo, sabemos que tenemos que usar los elementos de protección personal, así que también, como dije recién, es difícil que se encuentre expuesto directamente a esto. La consecuencia, sin lesión, ¿ya? Y la magnitud del riesgo sería aceptable. También lo mismo, controles administrativos como medida de control para poder entregar la inducción necesaria o la preparación necesaria para que puedan usar sus elementos de protección personal y poner más atención también a lo que hacen, ser menos impulsivos al tratar con estas herramientas. Por lo tanto, comentar que las matrices desempeñan un papel esencial en la prevención de riesgos al proporcionar una estructura sistemática y detallada para entender, evaluar y gestionar los riesgos de manera efectiva.
La aplicación de estas matrices contribuye a entornos laborales más seguros y saludables. Por lo tanto, también más productivo, porque si el trabajador bien y hay menos accidentes, más productividad va a tener la empresa. Gracias.